Nos ignoraron en la fiesta, como si no fuéramos nadie. Hasta que el prometido se levantó para anunciar que mi esposo sería su nuevo socio mayoritario. Y la misma familia que nos había rechazado se apresuró a pedir perdón. Mientras yo sonreía con satisfacción por la justicia servida. Crecer en mi familia fue como vivir en un juego de espejos rotos. Nunca supe qué imagen era la verdadera y cuál era solo una ilusión. Desde pequeña, la dinámica entre mis padres, mis hermanos y yo estuvo marcada por tensiones invisibles pero constantes, como un ruido de fondo que nunca desaparece. Mi hermana mayor, Clara, siempre fue la favorita. No solo por su inteligencia o su belleza, sino por su capacidad para manipular cada situación a su favor. La familia entera giraba a su alrededor. Mi madre la protegía, casi mimaba, mientras a mí me tocaba el papel de la hija callada, la que debía observar y no opinar. Desde niña aprendí a medir mis palabras y mis gestos, porque un comentario fuera de lugar podía ser motivo de castigo emocional. Los desencuentros entre Clara y yo comenzaron temprano. Ella, con su sonrisa perfecta y sus miradas calculadas, solía dejar caer frases que a simple vista parecían inofensivas, pero que calaban hondo. Comentarios sobre mis elecciones, mi forma de vestir, incluso sobre mis amistades. Mi padre, aunque menos directo, nunca intercedió. Su favoritismo silencioso hacía que sus palabras o gestos siempre se inclinaran hacia Clara, y a mí me quedaba el espacio pequeño, casi invisible. La relación con mis padres era compleja, por un lado, amor incondicional, por otro, expectativas que parecía imposible cumplir. Cada reunión familiar era una prueba de resistencia. Los almuerzos se llenaban de comentarios velados, y las miradas se cruzaban con una mezcla de reproche y competencia. Yo aprendí a no provocar, a ser la buena, mientras Clara se convertía en la reina del drama, la que acaparaba todas las miradas y atención. Cuando conocí a Javier, sentí que por fin tenía un refugio. Él no provenía de una familia adinerada ni de prestigio, pero su inteligencia, su honestidad y su amor por mí fueron suficientes para que mi corazón se abriera. Sin embargo, para Clara y el resto de la familia, Javier nunca fue suficiente. Lo veían como un obstáculo, un error que yo estaba cometiendo. Detrás de cada sonrisa fingida, había un juicio. Comentarios sobre su trabajo, su origen, y sobre mí por no aspirar a algo mejor. A pesar de esto, intenté mantener la paz. Evitaba llevar a Javier a las reuniones familiares. Callaba cuando escuchaba las críticas y justificaba a Clara diciendo que ella solo quería lo mejor para mí, aunque ese lo mejor siempre fuera desde su perspectiva egoísta. Pero con el tiempo, esa paz aparente comenzó a desgastarme. Sentía que estaba perdiendo partes de mí misma tratando de encajar en un molde que no era el mío. La tensión crecía como un volcán a punto de estallar, y yo no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. En el fondo, sabía que el problema no era Javier ni yo, sino el sistema tóxico que mi familia había creado, donde el amor estaba condicionado al éxito, al estatus y a la apariencia perfecta. Y en ese sistema, yo siempre fui la excepción que debía ser corregida o ignorada. Así llegamos a la fiesta de compromiso de Clara, ese día que parecía ser una celebración y que, sin saberlo, sería el punto de quiebre en nuestra historia. La fiesta de compromiso de Clara fue la puesta en escena perfecta. Todo estaba planeado para que brillara ella, para que todos admiraran su éxito y su perfecta elección de pareja. Javier y yo llegamos con la intención de ser corteses, de intentar por una noche hacer que la tensión desapareciera, aunque fuera solo en apariencia. Desde que cruzamos la puerta, la atmósfera cambió. Las conversaciones se hicieron cortas o desaparecieron al notar nuestra presencia. Las miradas, en lugar de cálidas o neutrales, eran frías, esquivas, cargadas de juicio. Sentí como si fuéramos fantasmas, invisibles para el círculo cerrado que se había formado alrededor de Clara y su prometido. Intenté sonreír, responder a saludos forzados, pero el rechazo era palpable. Javier apretó mi mano bajo la mesa, y vi en sus ojos la misma decepción que sentía yo. La herida de ser ignorados en nuestra propia familia era profunda, un recordatorio brutal de que no éramos suficientes para ellos. La cena transcurrió con formalidades vacías. Cuando Clara se levantó para hacer un brindis, todos la miraron expectantes. Sus palabras fueron pulidas, llenas de promesas y optimismo. Habló de futuro, de alianzas y de éxito, y el ambiente pareció llenar de esperanza, pero para todos, menos para nosotros.
Después de su discurso, su prometido tomó la palabra. Y en ese instante, la atmósfera cambió radicalmente. Con una sonrisa orgullosa, anunció que el nuevo socio mayoritario en su empresa sería alguien clave para el futuro del negocio. Todos aguardaron con atención, y cuando pronunció el nombre de Javier, el silencio se hizo absoluto. Las miradas de incredulidad y sorpresa se clavaron en nosotros. Clara palideció, sus labios temblaron, como si esa verdad la hubiera golpeado directamente en el pecho. Su mundo perfectamente construido comenzó a desmoronarse en segundos. Sentí una mezcla abrumadora de emociones, sorpresa, porque no esperaba que el prometido reconociera así a Javier, satisfacción, porque por fin la verdad salía a la luz, y una rabia profunda, porque durante años, esa misma familia nos había menospreciado y juzgado sin saber lo que realmente valíamos. Clara intentó recomponerse, lanzó una mirada cortante hacia Javier y hacia mí, pero no pudo encontrar palabras. La arrogancia que tantas veces la había protegido se desvanecía ante la evidencia irrefutable. En ese momento, la traición se volvió tangible. No solo nos habían ignorado o despreciado, sino que habían intentado borrarnos, invisibilizarnos en su mundo perfecto. Habían hablado de Javier con desprecio, criticado mi elección, y sin embargo, ahora dependían de él para salvar su futuro. Sentí como si cada rechazo, cada comentario hiriente, hubiera sido un puñal dirigido a mi dignidad. Pero también sentí una fuerza nueva, un fuego que ardía en mi interior, alimentado por la justicia que acabábamos de obtener. Mientras los aplausos llenaban la sala, yo me quedé en silencio, observando a mi hermana y a esa familia que tanto daño nos había hecho. En sus ojos había miedo y rabia, pero también la certeza de que ya nada sería igual. Javier me apretó la mano suavemente, y en ese gesto, encontré más apoyo que en toda mi familia junta. Sabía que lo que vendría después sería difícil, que tendríamos que enfrentar las consecuencias de ese momento. Pero también sabía que esa revelación era el comienzo de un cambio necesario. La traición no solo había roto el velo de la falsa armonía familiar, sino que había encendido una llama de verdad y coraje en mí que nada podría apagar. Después de la fiesta, la casa se volvió un campo de batalla invisible, donde cada silencio, cada gesto, era una herida abierta. Sentí como si una grieta se hubiera formado dentro de mí, una fisura que no podía ignorar más. La traición de Clara y el rechazo de la familia ya no podían ser pasados por alto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando en realidad me estaba destruyendo por dentro. Esa noche me senté sola en nuestro cuarto, con Javier a mi lado, intentando entender todo lo que había ocurrido. Recordé años de humillaciones disfrazadas de bromas, de comentarios velados que socavaban mi confianza. Pensé en cómo había invertido energía tratando de ganarme el amor y la aceptación de una familia que nunca quiso darme ese lugar. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo pude permitir que me trataran así? ¿Cuántas veces había negado mi propia felicidad para complacer expectativas ajenas? Me dolía darme cuenta de que había sido cómplice de mi propio sufrimiento, guardando silencio por miedo al rechazo y a la soledad. Pero también sentí un despertar. Una voz interna, pequeña pero firme, que me susurraba que merecía algo mejor, que no tenía que sacrificarme por un amor condicionado ni por la ilusión de una familia perfecta. Me di cuenta de que el amor que había buscado afuera debía empezar por mí misma. Luché contra esa voz, porque había aprendido que ser leal a la familia era un deber sagrado, que alejarme era sinónimo de fracaso, de traición. Pero entendí que la lealtad sin respeto y sin límites era solo una cárcel disfrazada de obligación. En ese momento supe que había llegado mi punto de quiebre. No podía seguir tolerando una toxicidad que me consumía lentamente. No podía permitir que la historia se repitiera, que la sombra de Clara siguiera oscureciendo mi vida. Javier, con su paciencia infinita, me sostuvo sin juzgar. Me recordó que no estaba sola y que merecía un espacio donde pudiera ser yo misma, sin miedo ni culpa. Sus palabras fueron un bálsamo que calmó mi tormenta interna. Decidí que debía marcar un antes y un después, que era hora de poner límites claros y firmes, de dejar atrás la búsqueda de aceptación familiar que solo me había lastimado. Esa decisión no fue fácil, sabía que implicaría enfrentar resistencia, rechazo e incluso culpa. Pero también sabía que era la única manera de proteger mi bienestar y mi amor propio. Elegí la verdad sobre la comodidad, la libertad sobre la obligación. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, no más silencios.
No más sacrificios. Soy dueña de mi vida y merezco ser feliz sin condiciones. Fue un compromiso conmigo misma. Una promesa de respeto y cuidado personal que marcaría el camino hacia la sanación. Al despertar, sentí una claridad nueva, una fuerza que no sabía que tenía. El camino no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Había encontrado mi voz y estaba lista para usarla, para defender mi paz y mi dignidad, sin importar lo que eso implicara. La mañana después de la fiesta, el aire en la casa parecía denso, casi irrespirable. Sabía que, si quería recuperar algo de mi paz, tenía que enfrentar a Clara. No podía seguir escondiendo el dolor ni fingiendo que no me había herido profundamente su desprecio y la humillación que, de alguna forma, me había hecho sentir invisible toda la vida. Me armé de valor. Javier me miró con esa mezcla de orgullo y ternura que solo él sabe darme cuando me ve enfrentando mis monstruos. Respiré hondo, me miré en el espejo y me dije, hoy pongo fin a esto. No soy su sombra ni su víctima. Soy yo, y merezco respeto. Llamé a Clara para pedirle que habláramos. Su respuesta fue fría, casi despectiva, ¿para qué? Ya sabes lo que pienso. Pero le dije que era importante, que no podía seguir así, y aceptó, con esa arrogancia que siempre ha tenido, sin imaginar lo que estaba por venir. Nos encontramos en la sala de la casa, un lugar que solía ser neutral, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Clara estaba impecable, como siempre, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y desafío. No iba a ceder sin luchar. Comencé hablando despacio, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que cada palabra quemaba. Clara, necesito que escuches lo que voy a decir sin interrumpir. Durante años, he sentido que me ignoras, que me haces pequeña, que no soy suficiente para esta familia. Tus palabras, tus gestos, han sido un veneno constante para mí. Ella me miró con esa media sonrisa burlona, y soltó. Siempre exageras, no sé de qué te quejas. Todo lo que he hecho es para que mejores, para que no cometas errores. Eso no es verdad, le respondí, apretando los puños para no temblar. Tus consejos y críticas son formas de control, de manipulación. Me has humillado delante de otros, me has intentado separar de Javier, y ahora, después de todo, intentas negar la importancia que él tiene en la vida de todos. Sus ojos se llenaron de ira, y su voz subió de tono, sí, ¿y qué sabes tú de mi vida? Siempre creí que eras débil, pero ahora solo veo a alguien que no sabe manejar el éxito ni la familia. Ese golpe fue fuerte, pero no me derrumbé. Porque sabía que lo que estaba pasando era más grande que nuestras palabras. Era la lucha por mi dignidad, por mi verdad. Clara, dije, acercándome un poco, no busco pelear contigo, sino que entiendas que no puedo seguir viviendo bajo la sombra de tu juicio. Javier es parte de mi vida y de mi felicidad, y merecemos respeto. No voy a permitir que nadie nos haga sentir menos. Ella se quedó en silencio, y por un momento, la vi vulnerable. Pero la tensión no cedía, en lugar de eso, sentí que la energía entre nosotras vibraba con años de rencores no dichos. Entonces, saqué fuerzas de donde no tenía y le dije lo que más miedo me daba, he decidido poner límites. Ya no voy a tolerar tus ataques ni los de la familia. O me respetan, o me alejo. Y eso incluye que no me insultes, que no hables mal de Javier ni de mí, y que no uses la familia para manipularnos. Clara se levantó, furiosa. ¿Y crees que puedes mandar aquí? La familia somos nosotros, no tú. Si no te gusta, puedes irte y verás cómo te extrañamos, ¿o no? Su desdén era cortante, pero esta vez, no sentí culpa. Respondí firme, entonces, allá veremos quién extraña a quién. Pero yo ya no estoy dispuesta a vivir en un ambiente donde no soy bienvenida ni valorada. El silencio que siguió fue pesado. No hubo más gritos, solo una tensión que hablaba de una verdad incómoda para ambas. Después de un rato, Clara se sentó, y aunque no me miraba a los ojos, sentí que algo se había movido. No una reconciliación, pero sí un reconocimiento tácito de que algo había cambiado para siempre. Cuando salí de esa sala, sentí que había dado un paso gigantesco. No fue una victoria total ni inmediata, pero había reclamado mi voz y mi espacio, algo que durante mucho tiempo pensé que no merecía. Javier me esperaba en la cocina.
Al verme llegar con esa mezcla de cansancio y determinación, me abrazó fuerte y susurró: «Estoy orgulloso de ti». En ese momento, sentí que todo el dolor había valido la pena, porque estaba empezando a liberarme. La confrontación con Clara fue solo el comienzo de un proceso largo y difícil. No esperaba que todo se resolviera en un instante, ni que la familia cambiara de la noche a la mañana. Pero al menos, había roto el silencio, había dejado claro que ya no iba a ser víctima ni cómplice de la toxicidad. Aprendí que decir la verdad no es solo un acto de valentía, sino también un acto de amor propio. Porque a veces, para sanar, primero hay que enfrentarse a quienes más daño nos han hecho. Después de aquella confrontación, supe que hablar no era suficiente. Había abierto una puerta, sí, pero para proteger mi bienestar y mi relación con Javier, necesitaba construir un muro firme, límites claros y no negociables. No era solo una cuestión de palabras, sino de acciones, de decisiones concretas para cuidar mi paz. Lo primero que hice fue replantear mi presencia en las reuniones familiares. Durante años, había asistido a cada evento, intentando complacer a todos, disimulando el daño que me causaban las miradas frías o los comentarios punzantes. Pero ahora entendía que estar presente no significaba ser parte de algo tóxico que me drenaba. Empecé a elegir con cuidado a qué eventos asistir y en cuáles no. Esto desató una oleada de críticas y cuestionamientos. «¿Por qué no vienes? No eres parte de la familia», me decían, como si mi ausencia fuera un crimen. Pero respondía con calma: «Estoy cuidando mi salud emocional». Eso también es importante. Establecer límites físicos fue solo el primer paso. El desafío mayor estuvo en las interacciones diarias. Clara seguía intentando acercarse, con mensajes sutiles o invitaciones que en el fondo sabíamos que tenían doble intención. Pero esta vez, respondía sin miedo, sin evasivas ni justificaciones. Decía no, o simplemente ignoraba provocaciones. También aprendí a proteger mis conversaciones y emociones. Durante años, me había sentido obligada a compartir cada detalle de mi vida, esperando aprobación o evitar problemas. Ahora elegía con quién abrirme, poniendo un filtro a mis palabras. Javier fue mi refugio y confidente, pero incluso con él cultivé un espacio de respeto y comprensión mutua, lejos de la toxicidad familiar. Por supuesto, no fue fácil. Sentí momentos de culpa, la voz interior que me recordaba que debería ser más tolerante, más paciente. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba la última fiesta, las miradas de desprecio, y el peso que ese ambiente me quitaba. Mi salud mental y emocional valían más que cualquier expectativa o imposición. Hubo intentos de romper mis límites, sobre todo por parte de Clara. A veces recibía mensajes cargados de reproches o indirectas. En otras ocasiones, familiares que antes callaban empezaron a cuestionar mi decisión de alejarme. Pero mantuve mi postura. Con firmeza, pero sin caer en confrontaciones inútiles. Este proceso también me enseñó a ser más consciente de mi propia vulnerabilidad. Poner límites no significa endurecerse o cerrar el corazón, sino saber dónde protegerse y cuándo abrirse. Aprendí a reconocer cuando una relación es saludable y cuándo es dañina, y a actuar en consecuencia. Lo más importante es que, poco a poco, esos límites me dieron un espacio para respirar, para reencontrarme conmigo misma y con Javier, sin interferencias ni juicios. Pude recuperar mi voz, mi tiempo y mi energía. Al final, entendí que establecer límites no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio y respeto hacia quienes realmente importan. Y aunque el camino aún es complicado, siento que cada paso me acerca más a la paz que tanto había buscado. Durante años, sentí que mi vida giraba en torno a una obligación casi sagrada, la familia. La idea de renunciar a esa responsabilidad era impensable. Crecí creyendo que, por más dolorosa que fuera la dinámica, debía mantener el vínculo, aguantar las humillaciones y sacrificios para no romper ese lazo que, según todos, era lo más importante. Pero después de todo lo vivido, de la traición, la confrontación y los límites impuestos, entendí que la paz interior es un tesoro mucho más valioso que cualquier obligación impuesta. La paz no se negocia. No puede comprarse con culpa ni con la expectativa de los demás. Elegir la paz significó para mí aceptar que no puedo controlar a nadie ni cambiar a mi familia. Solo puedo decidir qué lugar ocupan en mi vida. Significó dejar de intentar que me aceptaran y empezar a aceptarme a mí misma, con todo lo que soy y lo que merezco.
No fue un paso sencillo. La culpa fue una sombra persistente, una voz insistente que me decía que estaba fallando, que debía soportar más, que la familia era lo primero. Pero aprendí a escuchar esa voz con compasión, sin dejar que dictara mis decisiones. Cada vez que sentía ese tirón de culpa, recordaba las veces que me sentí invisible, ignorada o juzgada. Recordaba la tristeza profunda y el desgaste emocional. Y me preguntaba: ¿vale la pena seguir sacrificándome para agradar a quienes no valoran mi esencia? Elegir la paz también significó enfrentar la soledad, porque no todos comprendieron ni aceptaron mi decisión. Algunos amigos cercanos se mostraron sorprendidos, incluso juzgaron que estaba siendo demasiado dura o egoísta. Pero con el tiempo, la verdadera paz se fue filtrando en mi vida, trayendo nuevas amistades, relaciones sinceras y una confianza en mí misma que nunca antes había sentido. Esta elección me permitió reconstruir mi identidad más allá del rol familiar impuesto. Ya no soy la hermana que debe complacer, la nuera que debe soportar o la hija que debe callar. Soy alguien que aprende a priorizar su bienestar, que se respeta y que no teme decir no. También abrió espacio para que Javier y yo fortaleciéramos nuestra relación, sin la carga constante del conflicto familiar. Pude disfrutar de nuestra vida juntos, tomar decisiones basadas en nuestros valores y sueños, y no en la aprobación ajena. Ahora sé que la paz no es ausencia de conflicto, sino la decisión consciente de no permitir que el conflicto destruya lo que soy. Es elegir no vivir atrapada en dinámicas tóxicas, sino crear un espacio propio donde el amor y el respeto sean la base. Mirando atrás, siento que esta elección fue un acto de valentía que me salvó. Elegir la paz sobre la obligación fue, en realidad, elegirme a mí misma. El tiempo tiene una manera extraña de curar heridas que parecen imposibles de sanar. No digo que todo haya sido fácil ni que las cicatrices hayan desaparecido. Algunas marcas quedan para recordarte de dónde vienes y hasta dónde has llegado. Pero hoy puedo decir con honestidad que, después de tanta tormenta, he encontrado una calma que nunca imaginé posible. Cuando tomé la decisión de distanciarme de la familia, temí que eso significara perderlo todo, que me quedaría sola y sin raíces. Pero, paradójicamente, fue entonces cuando comencé a construir una identidad más fuerte, más auténtica, lejos del peso del juicio y la manipulación. Con Javier, hemos crecido juntos. Su apoyo incondicional fue fundamental para que yo pudiera sanar y reafirmarme. No solo como pareja, sino como equipo. Aprendimos a comunicarnos con respeto, a reconocer nuestras vulnerabilidades sin miedo, y a celebrar cada pequeño triunfo, incluso los que parecían invisibles para el resto. Con respecto a mi familia, la relación cambió. No se volvió perfecta ni carente de tensiones, pero sí se volvió más honesta. Al poner límites, logré que el respeto se instalara, aunque fuera con esfuerzo y resistencias. Algunos miembros aceptaron mis decisiones y se acercaron desde un lugar más genuino, otros aún no comprenden, y quizás nunca lo harán, pero he aprendido a aceptar eso sin que me afecte tanto. Lo más importante es que yo he cambiado. Antes, buscaba afuera la validación que nunca recibí, tratando de encajar en moldes que me hacían sentir insuficiente. Ahora, me valoro a mí misma sin condiciones. He descubierto que mi felicidad no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de mi propia familia. Ese proceso de crecimiento fue, en muchos momentos, doloroso y solitario. Hubo noches de lágrimas, dudas y miedo. Pero también hubo días de descubrimiento, de pequeños pasos hacia la libertad emocional. La terapia, la escritura y la compañía de amigos sinceros fueron aliados esenciales en ese camino. Aprendí a perdonar, no para justificar el daño, sino para liberarme del peso que llevaba. Perdonar no significa olvidar ni regresar al pasado, sino elegir la paz sobre el resentimiento. Hoy, cuando miro atrás, veo una mujer que ha aprendido a luchar por su dignidad sin perder la ternura ni la esperanza. Que ha comprendido que la familia puede ser un refugio, pero también un campo minado, y que está bien elegir protegerse. Siento que mi historia puede ser la de muchos otros que viven en el filo de relaciones tóxicas, donde el amor se mezcla con el dolor y la confusión. Quiero decirles que no están solos, que está bien poner límites, que está bien decir no. Que el respeto propio es la base para construir vínculos sanos. Y aunque la justicia no siempre llega en la forma que esperamos, la verdadera justicia está en honrar nuestra verdad, en reclamar nuestro espacio, y en construir una vida donde la paz sea el pilar.
Mi esposo y yo seguimos adelante, con la certeza de que somos más fuertes juntos. La empresa que salvó con su inversión es solo un reflejo del compromiso y la pasión que tenemos. No solo por el éxito material, sino por crear un futuro libre de las cadenas del pasado. La familia que nos ignoró en aquella fiesta ahora nos mira con respeto, pero eso ya no es lo más importante. Lo que importa es que nosotros nos miramos con orgullo, conscientes de que, a pesar de todo, elegimos nuestra felicidad. Así que aquí estoy, compartiendo esta historia no como una víctima, sino como una sobreviviente y una mujer que se ha levantado con más fuerza que nunca. La tormenta fue dura, pero hoy sé que el sol brilla más intenso después de la lluvia.